Buenas tardes a todos. Hablar de transporte implica hablar de la circulación terrestre, aérea, marítima, pero me voy a centrar en la parte que está más involucrada con la ciudad, con nosotros y con todos los elementos que forman parte del entorno ambiental. Antes de decirle cuáles son los efectos del transporte en el ambiente, primero quisiera contarles por qué estamos así de mal. A mediados del siglo XIX todavía subsistía la ciudad medieval. La ciudad medieval era una ciudad pequeña, una ciudad donde la gente podía viajar cortas distancias para ir al trabajo, para ir a visitar a los amigos, y donde el único o los únicos modos de transporte era caminando o utilizando un caballo. Por lo tanto, era una ciudad sin los problemas que actualmente tenemos. Pero a finales del siglo XIX aparece una nueva corriente de urbanistas quienes piensan que la ciudad es una ciudad obsoleta, que tiene que cambiar, que tiene que ser una ciudad dinámica, una ciudad con el empuje necesario para el desarrollo económico. Y justo en ese momento aparece el automóvil. Por lo tanto, de la ciudad medieval se pasó a la ciudad basada en el automóvil. Y esa ciudad moderna, a la que llamaron, es la que subsiste hasta el día de hoy, y ya en muchos países se está cambiando esta ciudad por la denominada ciudad postmoderna. ¿En qué consistía la ciudad moderna? Bueno, el señor que está en el lado derecho de la diapositiva es un urbanista, o fue un urbanista muy conocido, que es el señor Le Corbusier. Dijo, la ciudad moderna tiene que ser una ciudad vivaz, donde el desarrollo económico se debe dar a través de los proyectos inmobiliarios. Debemos tener una ciudad plana, una ciudad que se extienda, debemos tener alta densidad residencial y sobre todo construir infraestructura para este modo de transporte que va a ser a la ciudad nueva, la ciudad del futuro. Y aparecieron las vías rápidas, las vías expresas, que comenzaron a cambiar la ciudad. 1960, con el cambio o el nuevo concepto de ciudad, aparecen las obras de los ingenieros que se acomodaron a las ideas de los urbanistas y se comenzaron a construir grandes pasos a desniveles. Estos pasos a desniveles representan o son el símbolo de la ciudad moderna. Pero lo paradójico de todo es que la ciudad moderna ya es una ciudad obsoleta. Lima debe olvidarse de este tipo de infraestructura. Ya no podemos seguir construyendo pasos a desniveles en el corazón de las ciudades. Y vamos a ver por qué en unos momentos. La Comunidad Europea o la Comisión Europea en temas ambientales relacionados a los problemas que genera el transporte determinó varias externalidades, empezando desde los accidentes, empezando desde la congestión, yendo luego con la contaminación, segregación y la intrusión visual. Seguramente que muchos de ustedes no han escuchado hablar de segregación, tampoco han escuchado hablar de intrusión visual. Lo que sí hemos escuchado es hablar de accidentes, hablar de congestión y también últimamente de contaminación. Pues esto tiene una explicación. Hay una pirámide de externalidades. En esta pirámide nos dice que las externalidades que están en la parte superior son preocupaciones de los países de primer mundo y las externalidades que están en la parte inferior solo son reconocidos por países en desarrollo. ¿Por qué? Porque en la base que corresponde a los países en desarrollo, la gente está preocupada por satisfacer las necesidades básicas. Es decir, los gobiernos quieren incorporar a la población
a los sistemas educativos, mejorar los sistemas de salud y darles trabajo. Por eso es que a mucha gente en Lima, si ustedes le dicen que van a viajar 4 horas en un recorrido de ida y vuelta y que el pasaje cuesta 50 céntimos, ida y vuelta, la gente tomaría ese servicio, porque tiene otro tipo de necesidades. Si a un alemán le decimos, vas a viajar 4 horas y pagas 50 céntimos, dirás, está totalmente loco, porque mi tiempo tiene un valor, mi tiempo es importante. Entonces nosotros estamos recién reconociendo algunos de los problemas que genera el transporte, porque aún estamos en un camino largo, en un camino que debemos recorrer. Los accidentes. En el Perú mueren al año alrededor de 3.500 personas y en el mundo 1.27 millones. Es una cifra muy alta, es una cifra muy grande. Y muchos de los involucrados en los accidentes son personas de países pobres, personas de bajos ingresos económicos. Aproximadamente el 91% de las personas involucradas en los accidentes son usuarios vulnerables, es decir, peatones, ciclistas, motociclistas, y más aún provienen de países en vías de desarrollo. ¿Cuánto cuestan los accidentes? Los accidentes cuestan muchísimo, 1% del PBI o 1% del GDP, dependiendo de los países, y eso puede ser alrededor, o podemos estar hablando en el caso peruano, de 1.000 millones de dólares, y en total en el mundo es alrededor de 600 billones de dólares, es decir, es muchísimo el dinero que gastamos o que se pierde por conceptos de accidentes. Y además, no todos los accidentes están debidamente cuantificados y están debidamente estudiados. Para el caso peruano, existen factores de corrección. Si decimos que al año mueren 3.500 personas, en realidad esa no es la cantidad. Existe un factor de 1.15 que nos dice, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que ese es el real número de accidentes o muertos por accidentes de tránsito. También hay accidentes dependiendo del tipo de usuarios, en el cual se puede ver que los peatones o los usuarios vulnerables son los que están mayormente involucrados. Y también vemos en el cuadro de la derecha al Perú, donde estamos ubicados en el caso de accidentes. Aparentemente no estamos tan mal. Si uno mira la tabla y dice, mira, hay países como Estados Unidos, donde tienen muchísimos más muertos por accidentes de tránsito, entonces no estamos mal. Sin embargo, debemos recordar que la muerte de una persona ya es importante. Y si mueren 5 o mueren 10, entonces debemos de preocuparnos. Por eso es que ya no se utilizan tasas de muertes o de accidentes por parque automotor, o sea, por número de vehículos o por población. Porque si queremos bajar la tasa de tantos accidentes por cantidad de vehículos, entonces aumentemos el parque automotor y vamos a bajar ese índice. Solo se habla de números absolutos, señores, de 500 muertos, 300 muertos, sin dividirlo por ningún tipo de factor, ni población, ni tasa de motorización. Hay una visión en el mundo conocido como la visión cero, que es la visión sueca. ¿Cuál es esta política o esta filosofía que tiene? 0 accidentes, pero 0 accidentes fatales. Pueden haber muchísimos accidentes, pero queremos que sean ni siquiera significativos, con personas levemente heridas, pero queremos evitar o quieren evitar la mayor cantidad de muertes posibles. A veces, cuando ocurren accidentes, las personas hablamos del factor humano. ¿Por qué ocurrió el accidente? Por la imprudencia del peatón.
Sí, es verdad, no voy a negar que muchos de los peruanos cruzamos o cruzan sin tener respeto por las reglas de tránsito. Sin embargo, también hay que reconocer que muchos de los problemas se deben a los malos diseños de infraestructura. ¿Por qué se coloca un puente peatonal? Supuestamente para proteger al peatón. Pero el puente peatonal se coloca con el objetivo de no molestar a los automóviles que circulan por debajo. Los automóviles pueden circular y al final del proyecto me acordé del peatón y digo, bueno, ¿qué hago con ellos? Un puente peatonal. De esta manera no van a molestar a nadie. Sin embargo, me olvido de los usuarios vulnerables, de los discapacitados, de las personas de la tercera edad, de las personas embarazadas. Y lo más interesante es que hay estudios que dicen que en las ciudades donde hay puentes peatonales ocurre la mayor cantidad de muertes de peatones. Y el Perú es el campeón mundial en muertos de peatones. De 178 países que fueron estudiados por la Organización Mundial de la Salud, se obtuvo que el Perú era el campeón. O sea, aquí mueren la mayor cantidad de peatones en todo el mundo. Y es el lugar donde hay muchos puentes peatonales. En lugares como Londres o Copenhague, donde no hay puentes peatonales, la tasa es muy baja. Congestión. Esta es una foto del centro de Lima. Todos estamos inmersos en la congestión y sabemos que hay congestión cuando las demoras son importantes, cuando la velocidad de circulación es baja, cuando nos estresamos porque nos quedamos atorados o porque la policía de tránsito para el tráfico 10 minutos en una intersección. Y esto se debe al crecimiento vehicular. A nivel mundial, en el gráfico que está allí, se puede ver cómo va a ir cambiando la cantidad de automóviles al 2010, al 2020, y se estima que la cantidad de autos en el mundo se va a triplicar o cuadruplicar en los siguientes 30 años. Y en Lima, ¿qué cosa observamos? Velocidades de circulación muy bajas, alrededor de 10 o 20 kilómetros por hora, dependiendo si es público o privado. Niveles de servicio F, o sea, niveles muy malos de operación. Personas que tienen que viajar en promedio 4 horas para ir de uno a otro extremo de la ciudad, entre otras cosas. ¿Y cuánto cuesta esto? Aproximadamente 40 billones, en el caso de los lugares donde ha sido cuantificado, por ejemplo en Europa. Congestión. ¿Cuántos autos hay en el Perú? Aproximadamente 1.500.000. ¿Cuántos autos nuevos se vendieron en el 2009? No lo puedo ver muy bien de acá, pero creo que era alrededor de 79.000. En el 2010, la cifra subió a más de 100.000. Y en este año está proyectado vender alrededor de 300 a 350.000 autos nuevos. Y tenemos, o teníamos hace unos años, 1.500.000. Podemos decir que el parque automotor o la tasa de autos por cada 1.000 habitantes de Lima es aún muy baja y que en Buenos Aires o en Santiago de Chile es mucho mayor y que todavía hay espacio para automóviles. La pregunta es, ¿podemos tener más automóviles? ¿Son suficientes lo que hay y debemos pararlo? Particularmente no soy enemigo del automóvil. Y no le voy a decir a la gente que no se compre uno. Pero lo que sí debemos ser conscientes es de que el automóvil no puede ser usado en todas las circunstancias y que debemos usarlo solo en determinados momentos. Hay ciudades como Barcelona donde hay muchísimos más automóviles que en todo el Perú. Pero ¿cuál es la diferencia? La gente no va a trabajar en sus autos. La gente los deja en su casa.
¿Por qué? Es interesante. No los lleva porque tener un auto y llevarlo al trabajo se convierte en un problema muy serio. No hay dónde estacionar, o se puede estacionar solo en el centro por 3 horas. Entonces uno podría pensar de que esas medidas son totalmente irracionales, pero vamos a ver más adelante de que son muy buenas y que permiten efectivamente contribuir a la sostenibilidad y a la mejora del ambiente. Otro de los problemas que se genera es la contaminación del aire. El transporte genera más del 75% de la contaminación de las zonas urbanas. Hay muchas personas que mueren por efecto de la contaminación. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, en un año pueden morir 13.500 personas por enfermedades relacionadas a la contaminación. Y en mediciones que se han realizado en el centro de Lima, se puede llegar a alcanzar concentraciones que son de 3 a 5 veces mayores las permitidas por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué enfermedades produce? Produce enfermedades respiratorias, cardiovasculares, hasta puede producir leucemia. Todos estos casos han sido o son estudiados actualmente y hay un acuerdo internacional de que esto es posible. Pero no solo a nivel local se generan problemas, sino también se generan serias dificultades por efecto de los gases de efecto invernadero. Pero lo interesante de todo eso es que los problemas que tenemos por acción de los efectos invernaderos no son totalmente producidos por nosotros, sino son producidos principalmente por los grandes países industrializados. Tenemos que tomar medidas, tenemos que pensar en nuestro ambiente, tenemos que trabajar de manera concertada y aunada. En eso no hay discusión. Pero en materia global, muchos de los problemas que tenemos, el retiro de los nevados y los grandes problemas como el aumento de temperatura en algunas ciudades del país, se debe principalmente a la industrialización de algunos países. El ruido. En nuestro país todavía no se incorpora en los proyectos lo que es el ruido. No es una externalidad del transporte. Lo decimos, nos molesta el claxon de los conductores, hay mucha bulla, pero en los proyectos todavía no se incorpora como un factor de decisión. ¿Dónde se analiza esto? En los países muy desarrollados, donde se evalúa cuál es el aumento de los niveles de ruido por encima de valores límites. Y el límite de esos valores, o del valor que es permitido, es 55 decibeles. En el caso de Lima, hay muchos lugares que están alrededor de los 100 decibeles. Por lo tanto, eso significa que esta externalidad es muy importante, pero que todavía no ha sido abordada. ¿Cuánto cuesta? También cuesta mucho. Puede ser 1% del GDP, puede ser 0.5%, eso depende de cada país, pero podemos estar hablando de 500 millones de dólares, 1.000 millones de dólares. ¿Qué produce el ruido? El ruido puede producir sordera o también puede producir daños psicológicos y otros daños físicos. Causa estrés, causa problemas arteriales, problemas del corazón y tienen que ser considerados al momento de desarrollar estos proyectos. Otro de los problemas generados es la segregación. ¿Qué es la segregación? Imaginémonos que este salón es un lugar de reunión y que a alguien se le ocurre pasar una vía por el centro del salón, de tal manera que los dos grupos que están en el salón quedan divididos y no existe ninguna posibilidad de conexión. El señor que tenía a su enamorada al otro lado ya no podrá seguir con ella, tendrá que cambiar probablemente de enamorada.
o el que iba a comprar a esa tienda del otro lado ya no podrá hacerlo. La segregación significa quitarle a las personas la posibilidad de seguir desarrollando sus actividades. Y esto genera muchísimos problemas. Y no solamente problemas en el paisaje, sino problemas sociales. Problemas sociales porque hace que las personas discapacitadas o los niños ya no puedan valerse por sí solos, que no puedan ir de un lugar a otro, sino que necesiten de la ayuda de alguien, lo que es totalmente injusto. ¿Cuánto cuesta? Solamente se cuantifica en algunos países, no en todos, en 3 o 4 países, y sobre todo los países nórdicos. Es decir, nosotros nos vamos a preocupar por eso probablemente en unos 30 o 40 años. Pero es algo que tenemos que saber que vamos a tener que realizar en algún momento. Siguiente. Intrusión visual. Intrusión visual es todo aquello que afecta al paisaje, que afecta nuestro ángulo de visión y que nos puede ocasionar algún tipo de trastorno. En el caso del transporte, la intrusión visual se da por los autos que están estacionados en las calles, por los grandes pasos a desnivel o por las obras que tienen columnas y que son elevadas y que realmente, o que tenemos últimamente una de ellas, que ayuda a la ciudad, pero a nivel mundial ya no se construyen trenes elevados. Siguiente. ¿Cómo se enfocan los problemas del transporte en el entorno, en el ambiente, es decir, en las personas, en el aire, etcétera? Normalmente nos concentramos en cambiar los combustibles. A los vehículos que utilizan combustible fósil tenemos que cambiarlo por combustibles de mejor calidad, que no contaminen. También nos concentramos en incentivar otros modos de transporte, bicicleta, la caminata, o también podemos tratar de cambiar la tecnología de los autos, hacerlos diferentes, hacerlos más aerodinámicos. Pero esta no es la solución, es un enfoque parcial, esa no es la solución a los problemas. Si solo nos enfocamos en esto, vamos a estar dándole a un paciente enfermo una cápsula para el dolor y no nos vamos a dar cuenta que el grave problema está en la concepción de la ciudad, en lo que pensamos como ciudad, que debe ser distinto. Por lo tanto, no podemos abordar los problemas de las externalidades de manera separada. Tenemos que ver todo como un conjunto, como algo integral. Si yo quiero solucionar los problemas de la congestión, no puedo poner un paso a desnivel porque va a crear segregación, porque esto va a causar intrusión visual. No puedo solucionar los problemas de la contaminación solamente con vehículos de alta calidad de combustible, porque si yo permito que hayan más vehículos, la suma de la contaminación de esos vehículos de mejor calidad podría ser mayor a la que tenemos actualmente. Esas son medidas paliativas, medidas de reforzamiento que deben aplicarse al cambio de la concepción de ciudad. Por lo tanto, siempre nos concentramos en la circulación, facilidades para autos. Eso debe cambiar al transporte público. Perfecto, ya incentivamos el metropolitano, el tren eléctrico y vamos en el camino correcto. Luego continúa la movilidad, pero no vamos a poder utilizar la bicicleta ni vamos a poder incentivar a la gente que camine mientras que el transporte público no sea de muy buena calidad o que se encuentre integrado. Y al final vendrá la movilidad sostenible. Este es un ejemplo típico, y con esto termino. En la lámina de la izquierda podemos ver un puente sobre un río en la ciudad de Seúl. En el año 2001, uno de los candidatos dijo: si ustedes me eligen, yo prometo demolerlo. Y muchos dijeron: vas a perder la contienda electoral por prometer esto. Y resulta que ganó y lo hizo. Debajo de ese paso desnivel pasaba un río.
Se recuperó el espacio público. La gente lo utiliza como lugar de reunión, de intercambio cultural, y la gente se dio cuenta de que por demoler eso, el tráfico no se malogró en las inmediaciones. ¿Por qué? Porque el tráfico es dinámico. Si cierras una calle, la gente buscará otras calles para poder circular. Y si construyes pasos a desnivel, solamente funcionará en el corto plazo. Después de 1 año o de 2, nuevamente estará congestionado. ¿Y qué hacemos con eso? Muchas gracias.